Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Estamos en este capítulo 24. Saúl es perdonado por David. Fuimos viendo los primeros versículos hasta ahora. Vamos a volver a mirar un poco, adentrarnos en esta hermosa narración que el geógrafo, el autor sagrado, nos presenta. Comienza con este versículo 1 del capítulo 24. David subió de allí y se estableció en los sitios bien protegidos de Engadí. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron esta noticia: David está en el desierto de Engadí. Entonces, reunió a 3,000 hombres seleccionados entre todo Israel y partió en busca de David y sus hombres hacia las peñas de las cabras salvajes. Al llegar a los corrales de ovejas que están junto al camino, donde había una cueva, Saúl entró a hacer sus necesidades. En el fondo de la cueva estaban sentados David y sus hombres. Ellos le dijeron: este es el día en que el Señor te dice: yo pongo a tu enemigo en tus manos. Entonces David se levantó y cortó sigilosamente el borde del manto de Saúl. Pero después le remordió la conciencia por haber cortado el borde del manto de Saúl y dijo a sus hombres: Dios me libre de hacer semejante cosa a mi Señor, el ungido del Señor. No extenderé mi mano contra él, porque es el ungido del Señor. Con estas palabras David retuvo a sus hombres y no dejó que se abalanzaran sobre Saúl. Así Saúl abandonó la cueva y siguió su camino. Queridos amigos, qué interesante. Aquí entonces nosotros habíamos visto para esa peña de Yara lleva oína ave con David. Upealas y se añade a toda costa el autor sagrado. De una o de otra manera, de Yara de Yara y David. A pesar de que Saúl lo está persiguiendo, Saúl está buscando todas las artimañas. Ustedes vieron, primero, Dios en ese capítulo 23 le había defendido en el versículo final, ¿verdad? Dice que Saúl y sus hombres estaban a punto de cercar a David y a los suyos para capturarlo. Pero versículo 26 del capítulo anterior, 23. Un mensajero fue a decir a Saúl: ven enseguida porque los filisteos están incursionando por el país. Oye, algo especial
y entonces hace que Saúl tenga que volver hacia atrás. Ya estaban, dice ahí, a punto. Yo ser capaz más llegue. Ya rata más allá cada vez. Estamos disparados y no hay botado el baile. Sin embargo, el Señor actúa. No nos olvidemos que una de las teologías esenciales y fundamentales que el autor sagrado nos va mostrando y nos quiere enseñar es justamente esto, que aquí es Dios el que está dirigiendo la historia. Peñan de Yara, el Oyapoy. Nosotros muchas veces ciertamente nos queremos acreditar los puntos, lastimosamente, ¿verdad? Entonces pensamos que somos eternos, que somos dioses. Ahí pues está esa famosa tentación, capítulo 3, versículo 5 del libro del Génesis. Si tú comes de este fruto, ustedes serán como dioses. Hanabe, este es el tipo que se está creyendo un Dios. ¿Se acuerdan que dijimos en varias oportunidades que es importante entender y saber que en la Biblia en realidad nos está hablando y nos está mostrando actitudes de los personajes? Ni le llama estilo protestante simplemente lo que dice ahí, sino que desde una narración, porque estas son narraciones. Esto se escribió, pero ciertamente después del exilio. Entonces, por lo menos estamos casi 800 a 900 años después de lo que te está contando esta historia, se escriben estos libros. Entonces, aquí lo que se mira es la actitud cuando uno está haciendo una narración y cuando está contando una historia novelada. Volvemos enseguida con Mañan de Yarañe en Antiguo Testamento. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Fiel servidora, esclava de mi Señor, tu madre mía, madre de mi Salvador, la llena eres de gracia, qué gran honor, eres ejemplo de humildad, sacrificio de amor, tú que llevaste todo en tu corazón, enséñame a amarle a Él sin limitación, sin condición, gracias por cargar mi oración, eres reina por siempre, canal de bendición. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Oye, fuiste escogida entre todas las mujeres, un ejemplo de vida. Bendita tú eres, la madre de mi padre, un amor insaciable, la más bella de todas, la más admirable. Y aunque muchos te critiquen y no te pongan importancia, tu amor es único y lo siento en abundancia. Tú dijiste que sí, sin importar la circunstancia, eres la rosa más bella, incomparable fragancia. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Tú eres la más hermosa, la madre de Dios. Madre mi Señor,
de mi Salvador. Por siempre te llevaré aquí en mi corazón. Por siempre te recordaré que yo te amaré. Tú eres la más hermosa, la madre de Dios. Madre mi Señor, de mi Salvador. Por siempre te llevaré aquí en mi corazón. Por siempre te recordaré que yo te amaré. Madre buena, Dios te eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Madre buena, Dios eligió y tú eres mi reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Yeah, Joan Sánchez. Río Squad, Gracias, María. la revelación. Gracias, Madre. Te queremos, madrecita. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. ¿Por qué yo no siento el llamado al servicio? Tal vez este es el momento, sin embargo, de abrir tu corazón, de escuchar lo que Dios realmente te está pidiendo, de sentir lo que el Señor te está diciendo en lo más profundo de tu vida, para ponerte, para presentarte ante Jesús y decir: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Cómo puedo servir a mis hermanos? Posiblemente no es entonces que no sientas, ¿verdad?, el llamado, sino que no estás escuchando claramente porque no te estás sensibilizando ante la necesidad del prójimo, ante la necesidad de tus hermanos. Pon atención, por lo tanto, a tu alrededor todos los días. Dios nos sigue llamando en las cosas más pequeñas. Dios está en lo pequeño de cada día. ¿Todos realmente estamos llamados a servir? Y definitivamente sí, todos estamos llamados al servicio. Jesús nos ha pedido y nos sigue pidiendo que nos amemos entre nosotros, que amemos al prójimo, y este es el mejor servicio que nosotros podemos dar. El testamento que Jesús nos deja en este tiempo de la Pascua, queridos amigos, antes de ascender al cielo, es justamente el amor al prójimo, y esto es el servicio máximo que nosotros podemos dar a nuestros hermanos. ¿Yo en qué puedo colaborar y cómo puedo servir a mis hermanos? Antes que nada, hay muchas clases de servicios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo debo servir a los demás? ¿Qué es lo que yo puedo ofrecer a los demás? Entonces, ponte ante el Señor, mira cuáles son tus cualidades, cuáles son tus características, qué es lo que debes ofrecer a los demás. Cada uno tiene cualidades especiales que solamente nosotros podemos dar a nuestros hermanos, esas riquezas tan lindas que el Señor nos regaló. Ese es el camino del servicio. Ese es el camino que cada uno de nosotros tiene que descubrir para servir mejor a su comunidad, para servir mejor al hermano. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Queridos amigos, seguimos nosotros con Yande Yarañe en Antiguo Testamento, reflexionando, capítulo 24, primer libro de Samuel, y este versículo 6, que ahora entonces nos adentramos un poquitito más y vamos a subrayar esta actitud ahora de David. En la lógica humana o en ese enojo, en esa ira, en ese daimón, nosotros dijimos desde el griego, que quiere decir, daimón quiere decir lo que te sale desde adentro. De ahí viene la palabra demonio, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dice? Después dice, miren qué interesante, a David le remordió la conciencia. Esta es una dicotomía y yo sé que para muchos no tiene casi sentido. A la cuenta. Prácticamente del capítulo 18. Nosotros estamos en capítulo 24, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6 capítulos mayores. O continuada de Goen. O continuada de Goen. A vender David perdón, a vender avisar. A peanan derecha. Nena ¿verdad? Con la jabalina, con la lanza. Y sobre todo, derecha llevan de eres que no ven vos azeteo. Mical, tu esposa, te defendió en ese momento. En ese cañí le dispara. O vea tú eres cañí, te fuiste allá a Nob. Ahí te escondiste en el templo. Rico de aquí para allá errante. O ve la ya po nada, endo ya po Saúl me refiero, ¿verdad? Jare Juan de ella po la endo ya po yajina. ¿Se acuerdan? Keilat. Él se va a Keilat. Al final le hacen oír a él, porque él es el que se va y se preocupa del pueblo. Y el otro que tiene la investidura, la unción del Señor como rey, como monarca, sin embargo, no está haciendo su función y su papel de rey. En el capítulo 15, que ya hace mucho pasamos, ahora ya estamos en 24, nosotros ya habíamos leído que había ya un rechazo de parte del Señor y justamente por eso, ¿verdad? Porque no ya puede, es decir, Saúl no ya puede. Saúl es rechazado definitivamente por el Señor. Capítulo 15, versículo 10, habíamos visto esto. Y siempre es el mismo argumento. Dereyapoy, peñan de yara, hoy potan dereyapo, jamaraba en de moyo bebé. San Pablo, cuando escribe justamente a los cristianos de Corinto, en un momento dice, ay de mí si no evangelizara. ¿Pero por qué dice eso? Porque yo sé que todo lo he recibido gratuitamente, peñan de yara la shere no evacue, jaume evacue se ve estas actitudes y estas capacidades. Si estoy aquí es por algo, dice Pablo. Quiere decir que he recibido una misión, dice Pablo. He recibido una misión. Quiere decir que ñan de yara o moina algo, pesere no debe, pesere coebe, jaupela se imagina. Y si yo estoy aquí, entonces ahora tengo que cumplir esa misión. Tengo que cumplir esa misión. Ay de mí si yo no predicara el evangelio, ay de mí si yo no evangelizara, ay de mí, la anda ya bueno, peñan de yara yo lo voy a hacer. Pero le decía Pablo. Y es esto mismo. Ahora, si nosotros miramos este capítulo 15, versículo 10 en adelante, la palabra del Señor llegó a Samuel y le dijo, estoy arrepentido de haber hecho rey a Saúl, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis palabras. No ha cumplido mis palabras. Entonces, queridos amigos, ñandeco con ambas con a ñajenduana, porque esta es la realidad y es la actitud del hombre que nosotros tenemos que llevar en nuestra vida, tenemos que aplicar a nuestra vida. Muchas personas, y yo he escuchado y ahora mismo escucho, ¿verdad? Pues uno no gusta hacerla, oye, eso es lo que dice la palabra de Dios y cómo tenemos que vivir, porque la Biblia te habla de humanidad. La santidad consiste en ser plenamente humanos. La santidad consiste en vivir nuestra propia condición que hemos recibido de Dios, donde podamos utilizar bien nuestra inteligencia, nuestra libertad, nuestra voluntad y nuestra capacidad de amar.
El asunto es que nosotros tal vez nos faltó una catequesis bíblica profunda, andan a entender guasui. Y entonces hay muchos luego que te dicen, padre, a mí no me gusta absolutamente que usted hable de esa forma. Hable de Dios, Heide. Amba ela niñita, ela ya está hina de Dios. Dios es amor, Dios es espíritu, Dios es... Ela ya está hina. Ya pues está un bebé. Anda ya esa cual que había sido esa definición de Dios. Es la misma esencia, es el mismo espíritu de Dios que está o que tiene que actuar. Yandeco, imagen de Dios, ¿verdad? Entonces somos nosotros quienes tenemos que estar actuando con esa actitud divina, esa actitud de Dios. Por eso es importante entrar a hacer una buena catequesis bíblica, yaikua, ponaña, hindú, apewe yandeña, pues no haya, bueno, yandeyara, con ese cuama, de upela yeruya seina, pisa ya pona, pisa y pues cuya la cosa de coya. Y entonces todo esto nos va a ayudar, queridos amigos, para que exista un verdadero cambio. Un cambio hacia el hombre, un cambio hacia la humanidad, con mucha humildad, ¿entiendes? Porque conocemos nuestra condición, a operar en año pues tengo más para hacer que el hombre llegue a su realización y planificación. Bueno, volvemos nosotros enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. A veces quisiera sentirme como de papel, para que con tus manos borres el error, para que con tu tinta escribas sobre mí. Quisiera desnudar el alma y ponerla a tus pies, aunque tú me conoces tal y como soy, y no puedo negar las veces que he fallado. Y nace de mi corazón, a ti te pido perdón, porque me he equivocado. Y no puedo negar que eres tú la esencia de lo que soy, la luz en el camino, mi eterno destino. Razón de mi existencia eres tú. Y a veces yo puedo sentir lo que es la soledad. Te necesito conmigo para continuar. Y nace de mi corazón, a ti te pido perdón, porque me he equivocado. Y no puedo negar que eres tú la esencia de lo que soy, la luz en el camino, mi eterno destino. Razón de mi existencia. Y nace de mi corazón, a ti te pido perdón, porque me he equivocado. Y no puedo negar que eres tú la esencia de lo que soy, la luz en el camino, mi eterno destino. Razón de mi existencia eres tú. Y nace de mi corazón, a ti te pido perdón, porque me equivoco.
razón de mi existencia. Eres tú. Únete al viaje espiritual Italia Medjugorje con la Fundación Ñande Ñe. Del 28 de junio al 14 de julio del 2024. Sumérgete en la belleza natural y la profunda energía espiritual de destinos sagrados mientras exploramos la fe, la devoción y la conexión espiritual. Destinos sagrados y visitas especiales: Padre Pío, Santa Rita de Casia, San Francisco de Asís, Roma, Pompeya, Virgen de Loreto, Medjugorje, Venecia, Santuario de María Auxiliadora, San Juan Bosco y otros lugares santos. Nuestro viaje está cuidadosamente diseñado para ofrecerle una experiencia enriquecedora, desde visitas a lugares sagrados hasta momentos de reflexión y oración. Cada día está lleno de oportunidades para conectar con tu fe y espiritualidad. Alojamiento de alta calidad, guías experimentados y acompaña el Padre Víctor Luis Cabañas. Reserve su lugar hoy mismo y únase a nosotros en este viaje que dejará una huella perdurable en su alma. Para más detalles e informaciones, contáctese al 0981 414 866 y el 0972 191 525. Eres tú quien paga el precio de mi salvación, Jesús. Y no hay nadie que me ame tanto como lo haces tú en la cruz. Del Calvario derramaste tu perdón, tu poder me está sanando. Te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu amor. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta, eres santo. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta, eres santo, Dios de amor. Eres tú quien paga el precio
de mi salvación, Jesús. Y no hay nadie que me ame tanto como lo haces tú en la cruz. Derramaste tu perdón, tu poder me está sanando. Te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu amor. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta, eres santo. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta, eres santo, Dios de amor, Dios de amor. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que nos acompaña durante este tiempo de Cuaresma. Estamos en este sábado de ceniza. Escuchamos hoy del libro de Isaías, capítulo 58, del 9 al 14. Así habla el Señor. Este es el ayuno que yo amo. Si eliminas de ti todos los yugos, el gesto amenazador y las palabras malignas, si ofreces tu pan al hambriento y sacias al que vive en la penuria, tu luz se hará en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. El Señor te guiará incesantemente, te saciará en los ardores del desierto y llenará tus huesos de vigor. Tú serás como un jardín bien regado, como una vertiente de agua cuyas aguas nunca se agotan. Queridos amigos, qué ejemplos maravillosos que hoy nos está dando el Señor a través del profeta Jeremías. Capítulo 58. Ya hemos oído qué clase de ayuno. Recordemos los tres elementos esenciales en este tiempo de Cuaresma. Por una parte, el ayuno, que significa el encuentro personal que nos ayuda a nosotros a entrar en sintonía con el Señor. La limosna, que es la relación con nuestro hermano, es decir, el que vive con nosotros, camina con nosotros. Y luego la oración. La oración es el encuentro y es ese relacionarnos con Dios que nos llama a la conversión. Oración, limosna y ayuno. Los tres elementos esenciales. Ayuno. ¿En qué consiste? No es simplemente en comer o no comer algo, sino que sobre todo en actitudes nuestras. Ayunar. Ayunar de tu maldad. Ayudar de tu pocané. Ayunar. Dice entonces, de ñepunure ya por ella ejercita. Reje yahan. Vaya y bahía. Entonces vamos a pedir esta gracia. Qué lindo que es
Estamos ya en este sábado de ceniza y esto nos tiene que ayudar a todos, ¿verdad? A hacer un camino de santidad. Upeisha mantica tuta yepa la ñamonga kwa la ñanderekobe, ñamonga kwa be ñandeneta, ñamonga kwa pe ñanderogapa. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el libro de Samuel, capítulo 24, versículo 7, queridos amigos. El versículo 7 se nos presenta aquí. Y dijo a sus hombres: Dios me libre de hacer semejante cosa a mi Señor, el ungido del Señor. No extenderé mi mano contra él, porque es el ungido del Señor. Nosotros ya habíamos hablado, ya habíamos desarrollado este tema, por lo menos de una manera así más sencilla, lo que significa verdaderamente ser ungido del Señor. El ungido del Señor es aquel que responde a la necesidad, ¿verdad?, de su pueblo. El ungido de Dios. El ungido del Señor es entonces aquel que tiene que estar atento a lo que Dios le va pidiendo también a él. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Dios me ha elegido a mí, tengo la unción, ungido. Estamos en manos del Señor. Y David también es considerado ungido del Señor, ¿verdad? Y lo sabemos muy bien, así como Saúl también. Pero dentro de la perspectiva que nosotros tenemos así, histórica, nosotros encontramos varias explicaciones, ¿verdad?, de lo que significa el ser ungido. Y esto lo encontramos con los profetas, los ungidos en la Biblia. ¿Quiénes son los que son ungidos por el Señor? En este caso, David está respetando y está mirando a Saúl como el llamado por Dios, como el elegido por Dios para esta misión tan importante, ¿verdad? Y entonces por eso aquí estamos encontrando que él responde también a la necesidad del pueblo, de Dios que lo unge para el pueblo. Nosotros vamos a mirar un poquitito también lo que significa esta palabra, la unción, cómo Dios le unge. ¿Qué es lo que Dios verdaderamente entonces está ofreciendo cuando dice este es el ungido del Señor? En primer lugar, la tradición de la Biblia nos habla de los reyes, de los profetas, de los sacerdotes. También decíamos la unción de objetos materiales, es decir, mesas, piedras, candelabros. Estos podían ser también ungidos con el aceite. Y la misión principal. ¿Cuál es el objetivo principal? Y esto tenemos que subrayar. Maena lleva. Para realizar una misión o una función específica a favor del pueblo. Ahí entonces tenemos todo. Ahí tenemos todo. Tenemos una misión, tenemos algo que hacer a favor del pueblo. Pero la niña bojera hace siempre hace gustado y vetera, ¿verdad? Tendota, ¿verdad? Ese no famoso tendotaña de Yeiburua. Tenondewa, tenondepe o guataba, tenondepe o joa. Vea las chinuelos y niñas de Yei.
Interesante, ¿verdad? El chiñuelo se va adelante a mí, o acá tenemos mi otro, medio iñaro lento, ando guatacuaya dentro del grupo. Sin embargo, la erecono 1, 2 chiñuelos y ya jódate, no, tranquilo, chiñuelo, ¿entiendes? Pelate no de guay. Hay calidad porque hay peiteña de ina. O guatana no debe haber, donde a prima ver. El chiñuelo tiene esta característica. Es como que se le grabó en el corazón, como que se le grabó en la mente y sabe que su misión es allá. Allá está mi objetivo. Y entonces respondo a esa necesidad y comienzo a caminar. Y miren que mostrar el camino, conducir por el camino, regir a todos los demás para que vayan por ese camino, no es cosa fácil. Todos deben ir detrás. Después nosotros utilizamos otras expresiones, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento utilizan, por ejemplo, la expresión del buen pastor, ¿verdad? Y sobre todo en el Oriente, los pastores, ¿cómo son? Los pastores son los que se ponen adelante, verdaderamente. Vos puedes pito y de silbato. Este no beba. Pero muchas veces tenemos que reflexionar sobre eso, ¿verdad? Porque siempre hablamos con alguien de tendotá, que esto y aquello, pero yo no sé si son tendotá verdaderamente o qué es lo que son. Entonces es para reflexionar, sobre todo reflexionar desde la palabra de Dios. Reflexionar de lo que nos está diciendo Dios, de su mensaje de salvación. Cómo Dios entiende o cómo Dios nos dice que tenemos que tener o deben ser nuestras actitudes en relación a nuestra comunidad. Volvemos enseguida con más en el Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Hastiados de la febril vida bohemia de Florencia, los 7 amigos Bonfilio, Alejo, Maneto, Sóstenes, Buonayunta, Hugo y Amadeo, todos ellos jóvenes y acaudalados comerciantes, se refugiaron en la oración. Y mientras rezaban el rosario el 15 de agosto de 1233, día de la Asunción de la Santísima Virgen, ella se desapareció, recomendándoles que se alejaran del mundo y le dedicaran sus vidas a través de la oración y del servicio a los más desamparados. Entonces, liquidaron todos sus asuntos. Dejaron lo suficiente para la supervivencia de sus familias, el resto lo repartieron entre los pobres y sin más equipaje que el amor a la Virgen, se fueron a vivir en una ramada con oratorio que construyeron en el monte Escenario y empezaron a llamarse Siervos de María. Al cabo de algunos años, en vista de que muchos querían seguirlos, y como los fundadores dudaban entre aceptarlos o no, una noche, en oración, pusieron el asunto en manos de la Virgen. Y mientras continuaban orando, observaron por la ventana que en medio de su pequeña huerta, abatida por una feroz helada, resplandecía rozagante y llena de racimos una viña que horas antes estaba congelada. El milagro les hizo comprender que debían recoger frutos. Entonces, abrieron sus puertas a los postulantes y de nuevo la Virgen se les apareció y les entregó sus hábitos negros y las reglas de San Agustín. Lo demás fue coser y cantar, porque en poco tiempo la orden echó raíces en toda Europa. Los santos fundadores, ya ordenados sacerdotes, excepto Alejo, que quiso permanecer como
humilde hermano Lego, y fue el último de los santos fundadores en morir el 17 de febrero de 1310, los otros se fueron sucediendo en la regencia de los siervos de María, a cual más humilde, santo, penitente, sabio y lleno de dones. Y así como en la vida estuvieron tan unidos en la amistad y la fraternidad y los ideales, entonces después de muertos, todos fueron depositados en la misma tumba. Por eso, al proclamar los santos en 1888 y declarar al 17 de febrero como día de su festividad, el Papa León XIII, al referirse a este como el único caso en la historia de la Iglesia de canonización colectiva en una sola causa, aseguró que la santidad también puede ser colectiva si logramos que la oración tenga el mismo compás en todos los corazones. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Este fue el momento en el que el Papa conoció a Jesús. Tengo el honor de interpretar el rol de Jesús en la serie televisiva Que lo único que lo encuentres se te haga feliz. Gracias. Hace 7 años se estrenó la exitosa serie The Chosen y ahora lanza su 4ª temporada. Dando vida al Israel del siglo I, la serie muestra un lado más personal de Jesús. El actor que lo interpreta espera que esto traspase la pantalla. Las 3 cosas que intento comunicar son el amor de Dios, su misericordia y su compasión. Creo que esas contienen su esencia, y creo que si como seres humanos somos capaces de adoptar esas cualidades, convertiremos el mundo en un lugar mejor. A finales de 2022, más de 100 millones de personas habían visto al menos parte de un episodio. El director tiene previsto realizar un total de 7 temporadas. La serie dará una vuelta de tuerca a estas historias clásicas, aunque manteniendo su esencia. Cada vez que nos tomamos una licencia y mostramos algo que no sale en la Biblia, nos preguntamos, ¿pero esto es plausible? ¿Podría haber sucedido históricamente, culturalmente o simplemente por el hecho de que son humanos? Porque yo creo que hay muchos personajes que en otras películas u obras sobre Jesús no son creíbles, no son cercanos. Lo que hace aún más especial el estreno de la 4ª temporada es que durante un tiempo limitado, los 3 primeros episodios podrán verse en los cines de todo el mundo. Estos episodios se estrenaron en Estados Unidos el 1 de febrero y ocuparon el 2º puesto en la taquilla del fin de semana de apertura. ¿Sabes lo que es el ayuno? El ayuno es algo que encontramos constantemente en la Biblia para recordar que el alimento no lo es todo en la vida. Ya lo decía Cristo, no solo de pan vive el hombre. Él mismo ayunó durante 40 días para preparar su misión salvadora. Después de ayunar 40 días con sus 40 noches, sintió hambre, y el tentador acercándose le dijo, «Si tú eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes». Jesús le respondió, «Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». En ese caso, el ayuno significó tiempo de reflexión y de oración para alcanzar la fuerza necesaria. El ayuno también aparece en la Biblia como un signo de arrepentimiento por los errores cometidos. El libro de Jonás nos recuerda que el pueblo ayunó y se puso ceniza para pedir perdón por sus pecados y así evitar la destrucción. Los ninivitas creyeron en Dios, decretaron un ayuno y se vistieron con ropa de penitencia, desde el más grande hasta el más pequeño. Pero existe también el ayuno por amor y solidaridad. En este ayuno se deja de comer para que otro tenga algo que llevarse a la boca. Durante el tiempo de Cuaresma se nos invita a ayunar, pero no solo por dejar de comer. La primera razón
nos permite orar y reflexionar en las cosas importantes que estamos dejando de hacer o en la atención exagerada que ponemos a las cosas materiales, descuidando las morales o espirituales. La segunda razón nos permite reconocer nuestras faltas y pedir perdón por ellas a Dios y a nuestro prójimo, porque así como cuando el corazón está dolido por algo se va el apetito, así también el hombre que ha actuado mal debería de ayunar para mostrar su arrepentimiento. La tercera razón nos ofrece la oportunidad de compartir nuestros bienes con los más necesitados, dejar de comer un poco para que otros tengan algo que comer, dejar de comer lo superfluo o lujoso para que quienes apenas tienen lo necesario puedan sentir nuestra solidaridad con ellos. El ayuno no consiste en dejar simplemente de comer y presumirlo a los cuatro vientos. Por eso, Dios anunciaba a través del profeta Isaías: «Este es el ayuno que yo amo, oráculo del Señor, soltar las cadenas injustas, desatar los lazos del yugo, dejar en libertad a los oprimidos y romper todos los yugos, compartir tu pan con el hambriento y albergar a los pobres sin techo, cubrir al que veas desnudo y no despreocuparte de tu propia carne. Entonces despuntará tu luz como la aurora y tu llaga no tardará en cicatrizar. Delante de ti avanzará la justicia y detrás de ti irá la gloria del Señor. Entonces llamarás y el Señor responderá. Pedirás auxilio y Él dirá: aquí estoy». Si eliminas de ti todos los yugos, el gesto amenazador y la palabra maligna, si ofreces tu pan al hambriento y sacias al que vive en la penuria, tu luz se alzará en las tinieblas y tu obscuridad será como el mediodía. Que el ayuno del tiempo de Cuaresma nos ayude a ser más reflexivos, a hacer más oración y a procurar la justicia acercándonos a los más necesitados. El ayuno se entiende como una comida fuerte al día. Se debe ayunar el miércoles de ceniza y el viernes santo. El ayuno obliga a personas mayores de 18 años y hasta los 59 años. La Iglesia te invita a alimentarte en Cuaresma en forma austera y abstenerte de las carnes porque son más costosas y con tu ayuda puedes ayudar a los más necesitados. Queridos amigos, seguimos con Yandé Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el libro de Samuel, capítulo 24, versículo 8. Aquí encontramos con estas palabras: David retuvo a sus hombres y no dejó que se abalanzaran sobre Saúl. Así Saúl abandonó la cueva y siguió su camino. Aquí también, ¿verdad? Así como concluye esta partecita, el versículo 8, termina, la verdad, nuestra narración, es también la consecuencia. Incluso estábamos hablando que las maneras que encontramos en el mundo, hay tantas maneras de reaccionar ante el mal. Y aquí se nos presenta, sin embargo, a un David con una actitud verdaderamente de, no sé si llamarle de bondad o de una capacidad de ver las cosas, de entender mejor. Porque si nosotros decimos, peango y bueno oije, la gente, peango y bueno formal, entonces es como una mosca muerta, ¿verdad? Y bueno. En síntesis, no se pueden bebiendo cuello y donde irimba eve o quiminte, porque y bueno. No. Aquí, queridos amigos, tenemos que entender bien. Sí, la bondad es parte también de lo que estamos
viendo aquí con David. Pero esa sería ya la última demostración externa que nosotros estamos dando. Esa bondad, ese bueno, ya es ahí. Aquí es una reflexión profunda, porque puede ser que nosotros, con un temperamento medio eléctrico, lenta, lleva la ya actuajan de piririta, que esto, que aquello. Pero eso puede significar muchas veces, y la gente piensa, no, pedan ahí bueno, porque y las cosas, o porque homogendarse las cosas como tienen que ser. Entonces, queridos hermanos, la bondad no significa simplemente una cosa externa, porque en aquí entonces todo dulce de leche, sino que aquí a David se le está presentando en esta actitud de una persona reflexiva. Oye esa cuá, oye esa pea, oye ina no. Abela se añe, bueno, uno lleva. Allá por la ibaía. Yo sé que después voy a tener también enemigos peores. Bueno, es interesante, porque más adelante después vamos a ver también justamente estas situaciones. Lo que David aquí dice es lo esencial y lo fundamental de un evangelio, de una presentación, de una buena noticia. Este es el camino para eliminar toda violencia, pero sobre todo para unir. Es la unión del pueblo, de la gente, y al mismo tiempo después será esa, o da, mejor dicho, esa posibilidad para que podamos trabajar en comunidad. Porque para trabajar en comunidad, para entendernos como comunidad, para trabajar como iglesia, para que nosotros podamos hacer lo esencial y lo fundamental para que la comunidad crezca, para que cada uno entonces, llegando a ser feliz, es decir, realizarse, que se sienta dentro de su dignidad como persona, entonces también aquí nosotros eso mismo estamos ofreciendo para nuestra comunidad. Entonces nuestra comunidad se vuelve digna, nuestra comunidad se vuelve entusiasta, positiva, y buscan las cosas que nos van a ayudar a nosotros a hacer el camino de santidad. El camino de santidad para nosotros significa un camino de felicidad, un camino de entendimiento, un camino de relación positiva. Entonces, ¿por qué termina diciendo ahí, con estas palabras? Quiere subrayarnos el autor sagrado que lo esencial y lo fundamental que nosotros tenemos que vivir y que nosotros tenemos que escuchar es eso que David hizo. No fue violento, no actuó, no permitió al mismo tiempo, porque era él también el que podía permitir. A ver un poco. Yo podría hacer, porque ellos me están diciendo, dale David, na pebena, te dejo de ser tarabella de yucayande, na pebena, no guapo ir. Oye, puedo pelar oye por señas de oye por moyeña de entonces aprovechar te dejo igual caso. Le dicen luego, yo pongo a tu enemigo en tus manos, tú lo tratarás como mejor te parezca, le dice ahí este grupo de gente que le acompaña a David. David, sin embargo, dice, no, yo no puedo poner mis manos sobre el ungido del Señor, porque el ungido significa la imagen y semejanza de Dios, hijos de Dios, todos, porque la violencia va a generar más violencia. Bueno, esta es nuestra reflexión, y por eso termina con este versículo 8, magnífico, ¿verdad? Con estas palabras, es decir, con estas reflexiones, con esta convicción que tiene David, él detuvo a sus hombres y no dejó que se abalanzaran sobre Saúl. Y termina y nos dice, así Saúl abandonó la cueva y siguió su camino. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe,
Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.